Sí, les decía que nos toca el estudio del capítulo 9 del Evangelio de Marcos, del Nuevo Testamento, en el verso por verso de nuestro estudio sistemático. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen en sus Biblias. Ahí al capítulo 9 de Marcos. Y vamos a leer un poquito desde antes para tomar contexto respecto del estudio que tuvimos la semana pasada. Terminamos el capítulo con el tema, con el comentario relacionado con la vida, ganar o perder la vida. Y llegamos a la conclusión de que el Señor, cuando habla de este tema, dice el versículo 35 del capítulo 8 de Marcos: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Estas son palabras relativas que nos transportan al tiempo de la eternidad. Y bueno, el asunto es que nosotros tenemos que considerar estas palabras de forma muy prudente, porque involucran a nuestra vida actual. Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en nuestra vida, todo lo que el entorno de nuestra vida, las decisiones que tomamos, cómo es que con qué objetivo estamos viviendo, cuáles son nuestros propósitos en la vida. Todo eso involucra esta frase del Señor: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Está hablando de la vida eterna, no está hablando de tu vida aquí en la tierra. Esto puede aplicar en un sentido para el tiempo en que vivieron los discípulos, que efectivamente murieron por causa del Señor, literalmente, de forma literal, y que esto volverá a repetirse en los tiempos del fin, y que se está incluso llevando a cabo hoy en día. Mucha gente está muriendo por causa del Evangelio. Hay mucha gente en algunos países que están siendo perseguidos. Este tiempo de la persecución, en un sentido, podríamos considerar que ya comenzó, si no de forma general en todo el mundo, en muchos países sí, y eso se va a ir incrementando poco a poco conforme pasan los tiempos. Entonces, esto es importante considerarlo y mantenernos firmes en la decisión y la convicción de nuestra vida. Verso 36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y esto lo aclaramos en aquel momento, ya en el tiempo de las preguntas y respuestas, porque pudiera considerarse que aquí estamos hablando de que la persona que se dedica a la enseñanza, al ministerio, que tiene un llamado específico, pudiera ser que no está haciendo lo correcto si está enfocándose en ganar almas para el Señor. No es ese el concepto, no es ese. Por supuesto que eso es correcto, pero está relacionado con el versículo anterior. O sea, ganar a todo el mundo, pero en el sentido opuesto, en el sentido equivocado. Ganar a las personas, ya sea con la hipocresía, con la mentira, si hablamos de la palabra de Dios y aquellos que se dedican a la enseñanza o a la difusión de la palabra de Dios, todas aquellas formas de difusión o aquellas formas de querer compartir o de querer ganar almas para el Señor, pero de una forma equivocada que no es bíblica. A eso se refiere. O sea, en sentido contrario de querer ganar tu vida. Está relacionada con lo mismo. Estos dos versículos no están desconectados. Está hablando de lo mismo el Señor. Y continúa y dice el versículo 38: porque el que se avergonzare de mí, y aquí está lo importante. Aquí concluye, aquí cierra y en el sentido de toda esta lectura. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras
en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles, con los santos ángeles. Es decir, cuando habla en el sentido de la palabra avergonzar, tiene que ver con el que no des un mensaje puro, y que en lugar del mensaje puro, porque tú consideras que es duro, porque consideras que son palabras duras, las suavizas, y entonces te vas por el lado de la hipocresía y entonces disfrazas el evangelio. Eso no sirve de nada. Estás queriendo ganar a todo el mundo, sí, pero de una forma equivocada. Te estás olvidando de que este mensaje no es un mensaje popular. Te estás olvidando de que la puerta, hay dos puertas, una ancha y otra angosta. Te estás olvidando de muchos principios bíblicos, los más importantes, los indispensables, que todo aquel que te escucha necesita conocer, necesita saber. ¿Para qué? Para tomar la decisión correcta. Y que no se vaya por la suavidad y sutileza de tus palabras. No son tus palabras. Siempre que hables de la Biblia, no son tus palabras. Es la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios corta, la palabra de Dios llega hasta el tuétano. Y esa es su función. Gracias a Dios por eso. Porque si tú sientes eso, significa que es el Señor el que te está hablando, y entonces te va a hacer revertir decisiones, te va a hacer revertir y cambiar de opinión. Eso es bueno. Gracias a Dios por eso. Y si por eso pierdes tu vida aquí en la tierra, qué bueno, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la estás ganando en la eternidad. No temas por eso, jamás temas por eso. Esto es fundamental entenderlo. Y continúa hablando de la eternidad del Señor. Y continúan dándose aspectos fundamentales bien importantes. Y dice, capítulo 9, también les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿A quién les estaba hablando? A los apóstoles. Les estaba hablando a los discípulos. ¿Ok? Verso 2. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. A 3 de estos que les acaba de decir esto. 6 días después. Y se transfiguró. Y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguró literalmente tiene que ver con una transformación, ¿sí? Está hablando de en el griego es una palabra que es metamorfosis, una transformación, ¿sí? Que en un sentido literal pues puede llegar, se da mucho en algunas especies de animales que sufren una transformación tal cual literal. En este caso, lo que sucedió con el Señor es que se transfiguró y se volvió un ser celestial en sus ojos, delante de sus ojos. Esto es el cumplimiento de lo que les acaba de decir 6 días antes. Algunos de ustedes no gustarán de la muerte. Dice, no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esa fue una manifestación del reino de Dios en ese momento. Dice verso 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Yeshua. Es decir, Elías, que representa a los profetas, y por un lado representa a los profetas, y en ese sentido representa la conciliación, una conciliación. Y por otro lado, Moisés, que representa la ley, que viene a ser el complemento de esta conciliación. Es decir, tú regresas al Padre a través del Hijo, que es Yeshua,
pero reconciliándote. ¿Cómo es que te vas a reconciliar? Regresando a su ley, regresando a su instrucción. Entonces, aquí estamos viendo el complemento perfecto en el que, por medio del cual se cumple la profecía del regreso de Israel al Padre y la profecía de Malaquías. Aquí vamos a analizar la palabra hablaban, la palabra que está en el versículo 4. Tomen nota, por favor. Ajá. Fíjense, esta es una palabra, porque después se repite esta palabra, pero es otra. Aquí hay que poner atención. Dice, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Yeshua. Entonces la palabra griega para hablaban es la palabra gen en el griego, que significa como que estábamos, dice hablaban, estábamos o como que fuimos. Habla del verbo ser, estar, pero en el presente. O sea, haz de cuenta presente también, pero también pasado. Implica como si estuvieres, como que si fuimos o como si estaba. ¿Sí? Literalmente la palabra es estaba y entre paréntesis yo era, estuviere. O sea, se aplica en varios tiempos. Ajá. Ok, entonces eso es bien interesante porque les voy a explicar. Tiene que ver con el momento preciso en el que se da esta transfiguración. Es decir, cuando Yeshua aparece con Moisés y Elías, en ese momento, de acuerdo a la palabra hablaban, lo que representa, lo que significa ese momento específico, es que la esencia y todo lo que representó o lo que representa el profeta Elías y todo lo que representa Moisés en todos los atributos siempre habían estado con Yeshua. ¿Sí? Por eso es el verbo. Por eso el verbo que se utiliza es gen en el griego. Yo, tú, estabas, ¿sí? Es estar, pero en tiempo presente, pero también pasado. Es un verbo especial. Entonces, como el verbo de Yud Hei Vav Hei. Algo así. Exactamente, exacto. Es algo parecido, sí, solamente que aquí estamos viendo la palabra griega. Algo parecido, algo similar. ¿Sí? Entonces el hecho de que te aparezca, de que tú veas a Yeshua tanto con Elías como con Moisés, entonces ya te hace pensar en ese contexto. Cuando Yeshua se transfiguró, este hecho en sí mismo representa un destello del reino de Yeshua, como lo anunció en el versículo 1, en virtud de que Yeshua tomó la forma de un ser glorificado. Por otro lado, al aparecer en ese momento Moisés y Elías a su lado, esto representa por un lado la ley, ¿sí? Que es precisamente lo que representa el gobierno de Dios, el gobierno del Mesías. Y en el caso de Elías, que además de representar a los profetas, entonces está representando ¿qué? La restauración de todas las cosas. ¿Por qué podemos decir que representa la restauración de todas las cosas? Malaquías 4:5 nos lo dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál es el día del Señor grande y terrible? El día del juicio. El día del juicio.
pero es una referencia a Yeshua. Vamos a analizar más adelantito esto, porque de repente como que hay una se puede prestar a confusión, porque mismo Yeshua habla de Juan el Bautista como aquel profeta Elías que pudieron haber recibido y no recibieron. Sí. Pero hay que entender en qué sentido se habla. ¿En qué sentido primeramente lo menciona el profeta Malaquías? ¿En qué sentido lo menciona, lo refiere Yeshua con relación al profeta, a Juan Bautista? ¿Y en qué sentido Yeshua mismo es este ángel que envía el Señor, como el espíritu de Elías? ¿Sí? Entonces aquí está, es un tema bien interesante. Ahora bien, atendiendo a los conceptos griegos de la palabra, hablaban, ¿sí?, para que nos quede claro, esta manifestación representa que todos los atributos, ¿sí?, que estaban representados en Moisés y todos los atributos que representan a Elías, siempre estuvieron de estar en Yeshua. Y en la interpretación adicional, como una interpretación adicional a esto, podríamos considerar que aquella generación, al no haber recibido el espíritu de Elías, como lo dijo Yeshua, que bien pudo haber sido Juan el Bautista, en un plano definitivo hacia el fin de los tiempos, a partir de Yeshua, esta profecía de Malaquías es aplicable a Yeshua mismo. El análisis del capítulo 4. Ahora sí vamos a leer desde el versículo 1 de Malaquías 4, del 1 al 6. Malaquías 4, del 1 al 6. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Todavía está hablando del tiempo del fin, el día del juicio, el día del Señor. Está anunciando el profeta el tiempo del fin. Verso 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Aquí está. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Sí? Y luego dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Aquí en este momento de Marcos, capítulo 9, verso 1, en el momento de la transfiguración, es el cumplimiento tal cual de esta profecía de forma literal. Una vez más, verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿De qué acababa de hablar el Señor? ¿Sí? 6 días antes, de la vida eterna. De que si quieres ganar o perder tu vida aquí en este mundo, ¿con qué propósito? De ganar o perder tu vida en la vida eterna. Y entonces viene la manifestación del reino de Dios. Esta es la manifestación del reino de Dios a través de la visión que tuvieron estos 3 discípulos que no gustaron de la muerte antes de ver el reino de Dios. Dice verso 6, y hará volver el corazón de los profetas hacia los hijos, de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas. Es una referencia siempre a los patriarcas. Aquellos que guardaron la fe, aquellos que murieron con la vista, con la mira puesta en la fe del Padre. ¿Okay? Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ok? Bien. Dice verso 5, entonces Pedro dijo a Yeshua, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas para ti
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues imagínense a Pedro, ¿no? Dijo, no, ya, es que ya, este es el reino. Él entendió, pero lo entendió que ya había, ya era el momento, pues. Imagínense. La enramada tiene que ver con la palabra griega skene, que literalmente significa tabernáculo. Lo que Pedro pensó en ese momento fue en un tabernáculo. Dice versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, por eso lo dijo Pedro, pues estaban espantados. Pues imagínate ver eso, ¿no? Pobres de los discípulos, a cada rato se espantaban lo que vieron con el Señor. La palabra aquí hablaba, ¿se acuerdan? Aquí ya es otra palabra. Es la palabra laleo en el griego. Y esta palabra significa literalmente hablar, pronunciar palabra. ¿Se dan cuenta que es diferente? Sí. ¿Por qué es diferente? Por lo que implica que lo que vieron cuando vieron a Moisés y a Elías, lo que los discípulos estaban viendo era los espíritus de uno y de otro. Literalmente los vieron con el Señor. Pero en un sentido podríamos ver que eran los espíritus, pero también podríamos decir que los vieron con sus ojos físicos, de manera que pudieron haber visto que realmente eran ellos. ¿Sí? Entonces al momento por eso la palabra, el contexto de la palabra es diferente, porque no solamente implica que es que hablaban, sino que estaba representándose algo en ese momento, los atributos de uno y de otros en el Señor, en Yeshua, en aquel que se transfiguró en ese momento. Entonces aquí la palabra griega que se utiliza para hablar, pues ya es laleo, que literalmente tiene que ver con pronunciar palabra. Esto nos confirma que efectivamente el hecho de que Moisés y Elías hablaban con Yeshua tenía que ver con el hecho de que estaban con él, pero no solo en ese momento, sino desde siempre estuvieron con Yeshua en cuanto a sus atributos. Es así como podríamos entender este momento de la transfiguración. ¿Ok? Dice, y estaban espantados. Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, 3 tabernáculos. ¿Por qué pensó en tabernáculos, Pedro? Por la fiesta de Sukkot, que simboliza la venida del Mesías. Así es. La fiesta Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, es la última de las fiestas anuales. Y en el panorama profético de las 7 fiestas anuales, Sukkot, tabernáculos, representa el inicio del reinado del Mesías. Tal cual. Entonces de inmediato Pedro conectó, dijo, ya estamos en el reino, ya empezó, porque ya están aquí los 2 prometidos de la profecía de Malaquías. ¿Ok? Efectivamente. Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Ok? El hecho de que el Padre en los cielos haya dicho en el momento justo de la transfiguración de Yeshua, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, son contundentes para todo aquel que dice creer en Yeshua, al comprender la potestad de las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, perdón, ¿qué? No sé, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd, ok, a él oíd. Sí, justo es en el momento en que se encuentra con Yeshua, nada menos con Moisés y Elías.
ya te estás dando cuenta lo que acabamos de ver en la palabra hablaban y lo que representa que estén los dos con él. Significa que los atributos de uno y otro estaban con Yeshua o estuvieron con Yeshua siempre. Y en ese momento viene la confirmación del Padre y dice, a él oigan. Este momento implica una orden de parte del Padre para todo aquel que quiera estar en el reino de Yeshua. Esa orden es oír a Yeshua, tal cual, en cuanto a la ley, en cuanto a la forma en que serán restauradas todas las cosas. Pues en Yeshua el Padre tiene complacencia, de manera que no hay otra manera de entrar en el reino, no hay forma. Si es una orden y lo está confirmando el Padre, no hay otra forma. Tú no puedes pretender entrar al reino de Dios y estar con el Señor si tú no estás dispuesto a oír, y lo que implica obviamente oír a Yeshua, sus palabras, en todo su contexto. Y este evento profético de la transfiguración de Yeshua lo dejó en claro para todas las generaciones a partir de ese momento. Entonces, por lo tanto, en términos proféticos, la visión de Elías junto a Yeshua en el momento de la transfiguración implicó que a través de Yeshua, que en los tiempos del fin, se cumpliría la profecía del espíritu de Elías que fue anunciado, como vimos en Malaquías 4, 5 y 6. Es decir, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que la revelación de Yeshua hará posible que las generaciones de la descendencia de Abraham se reconcilien con el Padre, ¿sí? Que son, ¿cuáles son las generaciones? ¿De quiénes? De Abraham, Isaac y Jacob. Esto significa que el vínculo divino para que esto suceda es Yeshua. Entonces la transfiguración te está expresando, te está manifestando el vínculo perfecto para entrar al reino. Ahí está la respuesta. Lo único que hay que hacer es entender la visión, la misma visión que tuvieron estos tres y que quedó registrada precisamente para eso, para que nosotros lo podamos entender. Verso 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Yeshua solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aún no entendían ellos, ¿se dan cuenta? Como todavía su mente estaba cerrada, sus ojos no habían sido abiertos, sus ojos espirituales a la revelación todavía no habían sido abiertos. Dice verso 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. O sea, está confirmando Yeshua que efectivamente Elías viene. Cuando dice Elías viene, es una referencia a esto, al espíritu de Elías, al espíritu que iba a ser lo que está sucediendo hoy en muchos lados. Por ejemplo, lo que te está haciendo a ti regresar al Padre a través de la ley, lo que te está haciendo entender la ley y haciendo comprender que la única forma de regresar al Padre es a través de la comprensión de la ley, pero enseñada por Yeshua, bajo la interpretación de Yeshua, bajo la correcta interpretación de Yeshua. Esto significa que se está cumpliendo, el espíritu de Elías está cumpliendo
ese propósito en ti. ¿Sí? Entonces estás atendiendo a la voz. ¿Qué fue lo que sucedió? Por esa razón, dice, una vez más, el Señor habla de Juan el Bautista en ese sentido. Dice, verso 12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Verso 14, cuando llegó... Aquí en este texto entonces está refiriendo a Juan el Bautista, ¿no? Claro. Que le hicieron lo que quisieron. Exactamente. Pero en otro texto habla de él mismo también. Dice, así mismo padecerá. O sea, cuando anuncia su muerte, antes, ¿recuerdan cuando Pedro lo reconvino? Que dijo que no muriera, cuando le dijo al Señor, apártate de Satanás. En ese momento, cuando Yeshua anuncia su muerte, habló también de este tema. Y se puso en la misma hipótesis lo que sucedió con Juan el Bautista. Dice, verso 14. Cuando cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Una vez más, estaban discutiendo. Y enseguida, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Una vez más, el tema de los espíritus que están en posesión de las personas. Verso 18, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. La palabra espumarajos literalmente es la palabra griega afriso, pero que literalmente significa espuma por la boca en referencia a la epilepsia, al mal de la epilepsia. ¿Sí? Por eso lo comento, porque cuando habla así, o sea, es espuma, sí, pero porque tiene un ataque. Son ataques que tenía este joven. Dice, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Este texto hay que entenderlo. Aquí la palabra soportar tiene que ver con la palabra respaldar o sostener. Está hablando en un sentido, está hablando de los mismos discípulos que no pudieron, ¿sí? Ya lo habíamos visto en el Evangelio de Mateo, se hace referencia a esto mismo, e incluso les dice incrédulos, pero tiene que ver con lo mismo, porque el grado de su fe, por cuanto él no había sido glorificado, aún no ascendía a un aspecto espiritual de poder, como lo vemos después, ¿sí? Entonces hay que entender ese texto, porque pudiera ser que se queja de algo que pues, no pudieron hacer, ¿no? No es que se queje, simplemente es que lo que está diciendo es que dice, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo he de apoyarlos en esto? ¿Sí? Obviamente él sabía que tenía que concluir su propósito, el Señor. Dice, traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Yeshua, fíjese, cuando lo vio, no hizo nada del Señor, simplemente lo vio. El Espíritu vio al Señor, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos una vez más. Yeshua preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? La pregunta de Yeshua es importante. Si nosotros recordamos, en otras ocasiones,
Normalmente el Señor simple y sencillamente libera, incluso hasta a la distancia. Pero en esta ocasión le dijo que lo trajeran y hace una pregunta antes al Padre. Esto es bien importante considerarlo porque tiene varias implicaciones. Fíjate, tiene varias. ¿Y por qué lo comento? Por la confesión que hace después el papá. Fíjense, qué interesante. Dice, Yeshua le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Está clamando. El papá está haciendo un clamor. ¿Sí? Y dice verso 23, Yeshua le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Alguna vez has dicho eso? Es impresionante cuando te detienes y tratas de imaginarte al papá en su desesperación por su hijo, que ya es un joven, y le dice el Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Literalmente tiene que ver con desobediencia. La palabra incredulidad es apistía, que tiene que ver con infidelidad, desobediencia. Así es de que vuélvelo a leer y dice, creo, ayúdame en mi desobediencia, en mi infidelidad. Está arrepentido, está haciendo un clamor de arrepentimiento el hombre. Y esto, entonces, vemos cómo es que empieza a tener sentido la pregunta de Yeshua. ¿Desde hace cuánto tiempo hace esto? ¿Sí? Pues desde que el niño era pequeño, desde su origen. Entonces, ya te da obviamente a pensar otras cosas que pudiéramos considerar sin irse a la especulación. El padre del muchacho endemoniado le dijo a Yeshua, creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre quería creer con toda su alma, pero no sabía cómo. Ese es el asunto. Muchas veces la gente no quiere porque ya ve la necesidad, siente la necesidad, pero no sabe cómo. Eso nos dice con claridad que el concepto de creer hebreo no tiene nada que ver con el aspecto subjetivo en la mente de las personas de creer. Cree con todas tus fuerzas y será así. No es así. No es así, de ninguna manera tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque si ya estamos viendo el concepto de la palabra incredulidad y en este contexto, entonces nos queda muy claro que el creer, incluso en el contexto griego de las palabras correctas o correctamente utilizadas, pues te dice claramente que no es acá en la mente solamente, sino tiene que ver con una obediencia. Tiene que ver con una fidelidad, lo contrario a la incredulidad, lo contrario a la desobediencia. El padre del muchacho dijo con plena convicción de creer, pero que en el espíritu el hombre sabía que no era suficiente creer como él lo hacía. Sabía que había algo más importante que solo creer en la mente. Había que creer desde el corazón y con los hechos de fidelidad. Por eso el concepto griego de la palabra incredulidad que mencionó el padre del muchacho literalmente significa desobediencia. Ahí anótale en tu Biblia. Este concepto significa desobediencia en el griego. Esto es una prueba muy clara del contexto de la profecía de Malaquías acerca de volver al corazón de los padres, es decir, a volver a la fe, a la fidelidad,
a la obediencia que tuvieron los patriarcas. De eso se trata. De eso se trata la advertencia de la profecía de Malaquías. Verso 25. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es una orden del maestro. Fíjense qué interesante, porque aquí agrega algo el Señor, todavía más importante: y no entres más en él. Esta orden de Yeshua implicó dos aspectos importantes. Toma nota, dos aspectos bien importantes, de gran relevancia para este pasaje. Yeshua enseñó que de nada sirve que una persona sea liberada si el espíritu de esta persona no es llenado con la palabra de Dios después de haber sido liberada. ¿Sí recordamos? ¿Por qué? Porque el demonio regresa. Acompáñenme en sus Biblias. Lucas 11, por favor. Lucas 11, y vamos a leer los versículos 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿cuál era el riesgo aquí en un momento dado? Pues que, habiéndolo liberado el Señor, regresara con otros peores, ¿no? Imagínate, si ya tenía esos problemas de epilepsia este joven, imagínatelo después. De manera que cuando Yeshua dijo: espíritu inmundo, sordo, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, son dos aspectos que está ordenando. Ya no podría regresar. Por la orden directa del maestro. Dice, en ese momento le dio al padre del muchacho lo que pidió. ¿Qué fue lo que pidió? Ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Es decir, le dio la fortaleza de fe para obedecer. Un incentivo tan poderoso que su hijo jamás volvería a tener ese problema. A partir de entonces, obedecer, un incentivo poderoso para obedecer a partir de ese momento a la instrucción del Padre. ¿Por qué? Porque es obvio, es claro que estamos hablando de que el mismo papá estaba consciente de su infidelidad a la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso le pidió ayuda al Señor. De manera que si alguna vez has dicho al Padre que quieres creer y que necesitas ayuda, entonces considera decirle esto: creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi desobediencia, ayuda a mi debilidad para ser obediente. Lo hizo este hombre y el Señor le escuchó. Así es de que confiemos que podemos ser escuchados de la misma manera. Verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Fíjense lo que responde el Señor. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ojo, hay una excepción. Y la excepción fue él, fue Yeshua, claro. ¿Sí? Una prueba más del poder del Señor. Dice, este género, cuando dice género, lo vimos en la mañana, ¿sí? Los que estuvimos en el estudio de la mañana, recordemos, cuando dice género, tiene que ver con especie, ¿sí?
con un tipo de, con un tipo muy específico de espíritus. Está hablando de un tipo específico de espíritus. Probablemente por eso el Señor le preguntó ¿desde cuándo? ¿Sí? No sé, al verlo simplemente ya veía desde el fondo del corazón el Señor con todo poder, y fue la pregunta que le hizo. Pero cuando dice este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, en ese momento es una instrucción y una enseñanza para nosotros también. Es decir, ¿cuál es el ayuno? ¿Cuál es el ayuno? ¿Cuál es el ayuno que tú en un momento podrías tú tener? Para que en un momento dado tú puedas contribuir a la liberación de este tipo de espíritus, de este género de espíritus, la oración es poderosa. La oración. Pero además, cuando dice ayuno, te está diciendo todo con relación a la ley. Todo. Yeshua al afirmar, este género no sale sino con ayuno y con oración y ayuno, por un lado, se refirió al género de demonios que eran capaces de hacer en una persona quedara lunática, totalmente poseída, al grado de hacerse daño a sí misma, pero de forma inconsciente. En el Evangelio de Mateo se menciona la palabra lunático en el pasaje paralelo. La palabra griega para lunático es la palabra seleniasomai, que significa literalmente padecer una enfermedad convulsiva. Es por ello que el hombre en ocasiones caía en el fuego y en otras en el agua. En ese sentido, es una probabilidad que quienes padecen, como probabilidad, no todos los casos, recuerden, no siempre es igual, pero en algunos casos, como probabilidad, quienes padecen esta enfermedad de convulsiones tenga que ver con este mal. Sin embargo, no necesariamente es el caso de todos, pero hay que considerarlo. Y hay que considerar entonces la enseñanza del maestro, ayuno y oración. ¿Okay? La oración, pues no tiene mayor ciencia, pero lo interesante es el ayuno. ¿Por qué hablo del ayuno, Señor? En ese sentido, la probabilidad de que quienes padecen de enfermedades de convulsiones tengan que ver con este mal, pero no es necesario. Vamos a ser muy claros en esto y reiterativos. Por otro lado, Yeshua está dejando en claro también que solo Él pudo haber liberado a aquel endemoniado como lo hizo, de esa manera tan simple. ¿Sí? ¿Tú por qué crees? Yeshua era un hombre de oración. Todo el tiempo estaba hablando con el Padre. Todo el tiempo. ¿Sí? Ayuno. El Señor cumplió toda la ley. ¿Sí? Dice, ok, entonces, él hizo esto, pero por su naturaleza, obviamente. Solo con una orden, y eso es posible porque, como vemos en el relato, tan solo en el momento en que el demonio se percató de la presencia de Yeshua, comenzó a azotar al muchacho poseído de inmediato. Esa es la razón por la que al responder a los discípulos acerca de por qué ellos no pudieron liberarlo, es porque la enseñanza para ti y para mí es que ese tipo de demonios solo nacen con ayuno y oración, como lo dijo el Señor. Las actitudes que según el propio Yeshua pueden ayudar en contra de la acción de los demonios es la oración y el ayuno. Estas dos acciones en el contexto de la fidelidad, de acuerdo al reino de Yeshua, es decir, que para que la oración sea escuchada por el Padre y para que nuestro ayuno sea agradable al Padre, es necesario que nuestra vida se encuentre alineada, ¿sí?, a sus mandamientos en fidelidad por nuestra parte. En ese sentido, permaneciendo sometidos al reino de Dios, es como el reino de las tinieblas no puede hacer nada en contra de nosotros. De acuerdo al ayuno del que está hablando el Señor, nosotros tendríamos que considerar este ayuno
conforme a las palabras del profeta Isaías. Acompáñenme a Isaías 58. Vamos a leer del 5 al 11. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza, pregunta el Señor. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Está hablando de obras con relación al hermano, al prójimo, la ayuda al prójimo. Vamos a silenciar, por favor, micrófonos. Sí, está hablando de la relación entre los prójimos, como el verdadero ayuno, que tú ayunes todos los beneficios que tú pudieras tener para ti mismo, es decir, el egoísmo, ¿sí? Y compartas tu pan con el hambriento, que hagas justicia, ¿sí? A eso se refiere el ayuno. Entonces el ayuno del que está hablando el Señor, está confirmando una vez más la forma en cómo es que este hombre, el papá del joven, clamó para creer, para ayudar a su incredulidad. ¿Cómo es que ayudas a la incredulidad? Siendo obediente a la palabra de Dios, siendo fiel. No puedes ser incoherente diciendo que cumples la ley, que estás en pacto, que dices cumplir la ley, pero que por otro lado no tienes el ánimo de hacer el bien, si lo puedes hacer. O sea, no puede ser, no tiene sentido de la lógica. Eso es una hipocresía. Y eso va en contra justo del propósito que tenía este hombre, a pesar de haber reconocido que había sido infiel, que había sido desobediente. Lo que él quería era ser obediente, quería confiar, pero él sabía que estaba mal. Entonces realmente no está tan mal que las personas lleguen a ese punto. ¿Por qué? Porque ya lo están viendo y en ese momento tienen la oportunidad de reconocerlo. Reconocer que les hace falta fidelidad. Eso es bien importante. Pero si no lo entienden, o si lo entienden pero no lo reconocen, se abstienen, no quieren reconocer que no están siendo fieles, que no están siendo coherentes con lo que dicen, de amar al prójimo, pues entonces simple y sencillamente se están afianzando en su pecado. Porque si tienen la oportunidad de hacer el bien y no lo hacen, les cuenta por pecado, ¿sí? Entonces el ayuno al que se refirió Yeshua es el ayuno que agrada a Dios. Es decir, el ayuno del que habla el profeta Isaías. La justicia en hechos tangibles de amor y misericordia ante el prójimo. Porque la única manera de rechazar las acechanzas del enemigo es a través del cumplimiento más importante para Dios respecto a nuestros semejantes, el amor al prójimo. Porque cuando el amor a tu prójimo no está en tu corazón, entonces significa que crees en sus palabras, y esa es una fortaleza que no soporta Satanás. Si tú crees y eres fiel, es una fortaleza que no va a soportar Satanás. Simple y sencillamente no va a poder afectarte. Porque donde hay amor verdadero, conforme lo ha enseñado el Padre, entonces no hay maldad y no hay cabida para el enemigo. ¿Sí? El enemigo siempre va a tratar de convencerte de que lo que estás haciendo es lo correcto, a pesar de que otros te estén diciendo no está bien lo que estás haciendo. Entonces tú tienes que tener primeramente el sentido de la lógica, el sentido común, pero también la humildad para considerar, cuando menos, si realmente te estás equivocando y no estás haciendo bien. Y si tú tienes esa humildad,
vas a tener toda la oportunidad de rectificar, pero si no, te afianzas. Y esa fianza, ese afianzamiento en esa actitud, pues simplemente opera en tu propio perjuicio. Versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, una vez más, y tenían miedo de preguntarle. Entonces te preguntarás, ¿por qué tenían miedo de preguntarle? Pues era el maestro. Pues sí, los discípulos tenían miedo de preguntarle a Yeshua acerca de su profecía respecto de su muerte y resurrección, a pesar de que ellos no entendían nada de este tema, porque recientemente Yeshua había reprendido a Pedro por haber reconvenido para que no muriera el Señor. Entonces ya tenían miedo, ¿sí? Porque hasta Satanás le dijo. O sea, fue una reprensión dura. Fue una reprensión dura, pero necesaria. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a discernir en qué momento es necesario hablar en un sentido. Hay ocasiones en que las personas no van a poder reaccionar si tú no utilizas las palabras correctas en su momento. Pedro, yo te garantizo que en ese momento entendió perfectamente lo que le dijo el Señor. Y jamás en su vida volvió a pensar, a sustituir el orden de la importancia de las cosas, de pensar en las cosas eternas y sustituirlas por estar pensando en las cosas de la tierra, en el reino que él estaba esperando en la tierra. En todo momento, en todo tiempo, por eso el mandamiento es que tendrás las palabras de esta ley como frontales en tu mente. ¿Qué significa esto? Que no te puedes distraer. Entonces muchas veces hace falta que alguien te hable, te zarandee, como lo hizo el Señor. En ese momento reaccionas, como diciéndole, reacciona. ¿Por qué? Porque no puedes estar pensando de esa manera, no puedes estar pensando en contra del propósito del reino que yo vine a establecer. Esas son las palabras de lo que de alguna manera le dijo el Señor. Dice, y llegó a Capernaum, verso 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estaba en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. O sea, va a servir a todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Ok? Aquí la palabra niño en el griego es la palabra paidion, que literalmente primeramente significa efectivamente un infante, un niño pequeño, pero también en un sentido simbólico significa alguien en la fe que es inmaduro aún. O sea, el concepto griego te lo explica también. Te refiere que simbólicamente puede referirse a una persona que es inmaduro en la fe, una persona inmadura en la fe. ¿Ok? El maestro enseñó que la madurez que como discípulos vamos adquiriendo depende de dos factores bien importantes: cómo tratamos a alguien que como niño quiere conocer a Dios, es decir, a un pequeño en la fe, y el cuidado con que le guiemos y pongamos a disposición todo lo que pudiera ayudarle en el caminar de su fe, lo cual tiene que ver con recibirle en su nombre, ¿sí? Como un niño, como él mismo lo dijo, es decir, con el propósito, con el compromiso de cuidar
que no se desvíe del camino que Yeshua estableció a través de su enseñanza. Esto es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Considerar ¿quién podríamos considerar que es un niño? Mire, hay personas que ya comenzaron, que comenzaron el camino de regreso al Padre y ya han comenzado a entender la fe, han comenzado a entender las fiestas, la ley del Señor, y llevan años, pero no maduran. Eso es un aspecto diferente. No podríamos considerar que están hablando de la misma en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque hay gente que decide mantenerse en su religión. Recuerden que la religión no tiene que ver más allá de la religión católica, de la religión judía, de la religión cristiana. Tiene que ver con un aspecto de la persona, con una actitud en la persona. Es decir, cuando decimos que la persona decide quedarse en su religión, es estacionarse. Y ya. Simple y sencillamente no estamos hablando de un pequeño en la fe. Un pequeño en la fe es que aquel que busca. ¿Qué es lo que busca un niño? ¿Sí? Busca ser alimentado. Pero verdaderamente busca ser alimentado. Pero hay quienes se mantienen por años y ya no buscan ser alimentados. Simplemente se conformaron con la medida de fe que tienen, con la inmadurez que tienen, y así siguen sus vidas y van caminando y llevan todas sus vidas considerando que como entienden los conceptos bíblicos de hace 20 años, así van a quedar, así se quieren quedar. Pero ya celebran fiestas, ya celebran. ¿Sí me explicó? O sea, no importa nada el hecho de que continúen con en el tema de las raíces hebreas, que de repente te los encuentres en las fiestas bíblicas. Son personas que continúan en su religión. Esos no son niños, no son inmaduros, no son los niños de los que está hablando el Señor. Estos niños son aquellos de los que realmente acaban como que de despertar y están buscando ser alimentados. Hay que hacer esa gran diferencia, porque de repente pues, no te vas a encontrar con un dinosaurio que quiera hacer que te diga, pues soy un niño, pues no, es algo diferente. Hay que respetar la decisión que ya tomó esa persona, a final de cuentas, quiere quedarse como está. Yeshua, al responder a los discípulos acerca de quién será el mayor en el reino de los cielos, también agregó que cualquiera que reciba un niño también le recibe, ya que la palabra griega para niño en el griego es paidion, como lo veíamos, que significa eso, un maduro en la fe. Y como vemos, la palabra tiene dos acepciones dependiendo del contexto en el que se expresa. La palabra tiene que ver con un niño pequeño, tal cual. Pero la segunda acepción es en un sentido figurativo espiritual. Y en ese sentido la palabra refiere a un niño como a una persona que cree en Yeshua, pero que aún es inmaduro en la fe. ¿Sí? Aún no entiende muchas cosas, pero está buscando ser alimentado. Ese es el punto, que un niño busca ser alimentado. Lo anterior implica que las palabras de Yeshua en relación a aquel que sería mayor en el reino de los cielos es aquel que recibe a un inmaduro en la fe, por cuanto que es el maestro mismo quien lo trae. Esto es bien importante. El maestro te está trayendo a este niño. Imagínate la responsabilidad que estás adquiriendo. Por eso es que dijo Yeshua que si recibes a uno de estos, también le recibes a él. Pues es un inmaduro pero no viene solo. Viene con el Señor. El Señor, haz de cuenta, te lo está diciendo Él, te lo está diciendo el Señor. A cualquiera que reciba a este niño me está recibiendo a mí también. Es obvio, porque lo está trayendo Él. Él vino por las ovejas perdidas. Es una ovejita perdida. Entonces la responsabilidad es tremenda. Esto tiene que ver con el hecho de que en cada persona de cualquier contexto religioso que cree en Yeshua y que busca quien le enseñe, se cumple la profecía anunciada por el mismo Yeshua, al decir que él había venido en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo, la esperanza de gloria. Acompáñenme a Colosenses 1.
versículos 26 y 28, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, ¿sí? El misterio entre los gentiles, que son muchos de estos niños de los que está hablando el Señor. La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Yeshua a todo hombre. ¿Okay? Bien. Verso 38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía, fíjese. Todavía los discípulos sintiendo envidia. Dice, pero Yeshua dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, porque sois del Mesías, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto es una enseñanza que a todos nos rebasa. Nos rebasa porque entonces te está diciendo incluso de la calidad que puede tener una persona que sin importar que sea un gentil, se conduzca de forma correcta. Aquí esto es importantísimo entenderlo. No importa que sea un gentil, si a final de cuentas se está conduciendo de forma correcta. ¿Por qué? Porque si lo hace de forma correcta, se constituye en ley para sí mismo, como lo dijo el apóstol Pablo. El hecho de que Yeshua haya enseñando a sus discípulos a no prohibir que las personas echen fuera demonios en su nombre representa una enseñanza que se encuentra implícita en sus propias palabras, al decir, ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego puede decir mal de mí. Es decir, que cualquiera que lleve a cabo este tipo de milagros y cualquier obra buena en el nombre de Yeshua no está contra nosotros, no está en contra de Yeshua, no está en contra de su reino, sino por nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí entra el tema de las liberaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque le dijeron a sus discípulos que estaba echando fuera demonios, pero que no le seguían, no estaba con ellos, no andaba con ellos. El asunto es que tú seguramente te has enterado de muchos casos de iglesias, o incluso quizás estuviste en alguna de ellas, en la que ya sea que hayas participado de forma directa o indirecta, o quizás fuiste espectador de liberaciones demoníacas, tal cual. Nosotros, mi esposa y yo lo vimos, sí, fuimos espectadores de cosas impresionantes, en donde realmente vimos cosas sorprendentes. Y sí, efectivamente, vimos como una obra sobrenatural, en donde las personas se estaban llevando a cabo liberaciones, y de repente sí tú veías cambio en la gente. Pero aquí vemos el asunto, ¿no? En aquel momento, sin que esa casa fuese llenada de la ley, de la palabra de Dios, simple y sencillamente quedaron expuestos. Y quedaron expuestos a algo más peligroso. Pero el asunto es de que aquí el Señor, el detalle es que dice no se los prohíban. No se opongan a que la gente haga eso. Si es que tienen el poder para hacerlo, si es porque el Espíritu finalmente les está respaldando para llevar a cabo esto. Y eso no significa que estén en su contra, ¿sí? Entonces esto es bien interesante porque aquí una vez más vemos cómo es que el Espíritu de Dios no hace excepción de personas, y en cualquiera se puede llevar a cabo este tipo de aspectos sobrenaturales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios sea glorificado aún más todavía. Por esa razón, la casa de Israel
todas estas cosas que pasan en las iglesias cristianas, carismáticas primordialmente hablando, se dan con ese fin, con el fin de que Dios sea glorificado. Pero también al mismo tiempo para que las personas entiendan que son Israel y que se encuentran bajo juicio todavía. Entonces, pero que están siendo llamadas, ¿verdad?, para que regresen a la ley. Dice el verso 42. Cualquiera que haga, y regresa al tema de los niños, fíjense, dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Esto es una advertencia tremenda, porque está hablando ya de aquellos que ya creen en Yeshua. Cuando dice creen en mí, dice que son fieles a mí. Que son fieles a mí. Imagínate, ¿cómo deberías tú pensar si en el contexto del ministerio hay gente que se anda peleando por las ovejas? Eso da risa, que hay personas que de repente como que sienten envidia unos de otros por las ovejas y que si haces esto o aquello. Eso de verdad que hay muchas personas que necesitan madurar ese aspecto, pero que se da todavía y que es como una competencia, ¿no? Se convierte como en una competencia y de repente dices tú, bueno, ¿cómo es posible que la gente haga eso si a final de cuentas las ovejas son de uno? Porque uno solo es el pastor. Pero el asunto es que ahí entra el tema de la fidelidad. Por eso lo saco del tema. ¿Por qué? Porque dicen, pues son fieles a tal ministerio, siguen a tal ministerio, o siguen a aquel ministerio, o a aquel pastor, o a aquel líder, etcétera. Y de repente entre ellos mismos ya como que se maneja un tema de que pues no puedes seguir a uno porque ya estás siguiendo a otro. Y cosas de ese tipo. Imagínate si a ese nivel la gente lo está entendiendo como una fidelidad, como creer en lo que está profesando aquella persona. Imagínate las palabras de Yeshua cuando dice, cuando refiere a un niño de estos que cree en mí. Haz de cuenta, es lo mismo, que me está siguiendo, que está creyendo en mí, que está siendo fiel en mí. Dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos niños. ¿Qué significa tropezar? ¿Sí? Aquí entra lo importante del tema. Porque en qué momento tú vas a caer en este gran pecado y este juicio tan terrible, porque está anunciando un juicio terrible. El maestro, al sentenciar que cualquiera que haga tropezar a cualquier pequeño que cree en él, mejor le sería colgarse una piedra de molino de asno que se hundiese en lo profundo del mar, son en el sentido de que cualquier acción que genere el tropiezo espiritual, cualquier acción que genere desvío o distracción en la fe en el Hijo de Dios, será causa de un juicio terrible. O sea, cuidado con andar enseñando lo que no es fiel al Señor. Una vez más, ten mucho cuidado con lo que compartes. Que lo que tú compartas sea algo en fidelidad a las palabras y a la enseñanza del Maestro. En ese sentido, la advertencia del Mesías es muy grave, entendiendo que la palabra tropezar en el griego es la palabra scandalizo, que significa literalmente incitar a pecar. Tal cual. ¿Por qué pecar? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Si tú estás desviando de la atención de seguir a Yeshua solamente a una oveja, un pequeño, lo que estás haciendo es esto, incitando a transgredir. Estás incitando a transgredir. ¿Por qué? Porque ya debiste haber entendido que la única interpretación correcta fue la que vino a hacer el Señor. Cuando Él dijo, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir, está diciendo esto. Yo he venido a dar la interpretación correcta de la ley de Moisés. Así es de que lo que menos
tendríamos que hacer es andar desviando a las ovejas de la atención precisa en el Maestro, en Yeshua. O inclusive, pecar inclusive va a hacer que alguien incurra en apostasía, alejarse de. Eso ya es el extremo, pero no depende de ti. Una vez que ya desviaste, que ya hiciste el trabajo de desviar a la oveja, pues bueno, ya puede irse para donde sea. Ya no depende de ti. Entonces, de lo anterior se deduce de forma general que cualquier forma de enseñanza o guía, inclusive que haga que alguien se aleje de la fe de Jesucristo, es quien se hace acreedor del juicio anunciado por el Maestro. Una vez más, considera muy seriamente andar enseñando la tradición, andar considerando que es necesario que un pequeño como estos tenga que conocer aquello que el Señor no aprobó, la tradición de los hombres. ¿Por qué? Porque siendo pequeño no va a poder discernir y va a ser muy fácil que se desvíe. ¿Por qué? Porque en el momento porque no va a poder poner prioridades. Va a ser difícil, para un pequeño es difícil hacer eso por la misma inmadurez. Te está diciendo, ten cuidado, no tiene la madurez necesaria, es un pequeño, no le metas cosas que no tienes por qué meterle, no lo estés distrayendo. Si ya cree en mí, ponle el camino fiel hacia mi enseñanza, pero no le estés trayendo tonterías que al final de cuentas lo van a confundir, van a hacer que se pierda. Y ojo, la advertencia es para ti. Más te valdría atarte una piedra de molino al cuello y echarte al mar. Imagínense qué duro. Que Dios nos libre de caer en este error tan grave. Dice verso 43, si tu mano, y continúa. Y ya empieza a hablar en el contexto del mismo tema, pero de muchas formas. ¿Cómo puedes tú llegar a hacer esto? Y dice, mejor quítate esto, quítate aquello. Dice, si tu mano te ofrece ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. ¿Qué te está diciendo? Si es necesario que te quites una obra, si es necesario que te quites la mano para que dejes de hacer estas obras que estás llevando a cabo, que tienen que ver con una distracción, para que cumplas, para que no desvíes a estos niños, a estos pequeños, hazlo, córtate la mano. O sea, no te está diciendo que te cortes la mano, lo que te está diciendo es la gravedad de este asunto, no es cualquier cosa, Te está diciendo que es algo muy tremendo, muy delicado. Donde el gusano verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Todo está en el contexto del mismo tema, no es separado. La preocupación del maestro es, quítate de tu vida lo que tengas que quitarte, pero no caigas en este pecado, en esta transgresión. No caigas en este juicio por estar desviando a los pequeños en la fe. Dice verso 48, donde el gusano no cae, de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Entonces, como vemos, Yeshua está abarcando todos los aspectos de los sentidos que se encuentran involucrados en el discípulo, que tiene la encomienda de guiar con temor del Señor a uno que es como un niño en el espíritu, en la fe. Por eso Yeshua hizo referencia a la mano, al pie, al ojo, que es mejor que sean cortados si en un momento dado estos sentidos te son ocasión de caer.
de caer en este problema, en esta provocación de desviación. Yeshua está advirtiendo que la posibilidad que tiene un siervo de perderse en el infierno por esta causa, por causa del tropiezo de un niño. Ese es el asunto. Yeshua continúa dirigiéndose a los discípulos que le preguntaron acerca de quién será el mayor. Es el mismo tema, el Señor nunca se salió del tema en el reino de los cielos. Y al hablar primeramente del tropiezo y de quiénes son causa de tropiezo a los niños y del juicio que tendrán, y después hablar de que sea mejor cortarse la mano, el pie o sacarse el ojo, que pueden hacernos caer en relación a lo que hizo Yeshua con estos aspectos que tienen que ver con testimonio de la enseñanza, que genera el tropiezo en los niños, ¿sí? Los espiritualmente inmaduros. Porque los niños hacen lo que ven. En la iglesia, la gente normalmente que está acostumbrada al aspecto religioso, si el lidercito dijo, esto tienen que hacer, van y lo hacen. O sea, todavía ese es el tema. Eso y en donde sea. Cualquier persona, cualquier pequeño que está en un momento dado queriendo aprender, oye, si está queriendo recibir de ti, está confiando en que tú le vas a dar algo limpio, algo no adulterado, la palabra limpia. Y por supuesto que si tú le estás leyendo la Biblia, pues bueno, está confiando en que le estás dando alimento sin diluir, sin adulterar. Pero hay problemas cuando la gente aún todavía no entiende este contexto y nunca abren las Biblias. Les habla el pastor o el líder, quien sea, y les habla de cualquier otra cosa, pero en ningún momento sacó la Biblia. No, o si saca o si habla de un versículo o un texto, se olvidó del texto y ya comenzó a traspolarlo a la vida práctica, pero en una interpretación muy personal. Y entonces la persona, la ovejita, este pequeño espiritual, dijo, no, pues es que el pastor dijo que tengo que hacer esto porque así debe ser, pero nunca te enseñó la Biblia. Entonces eso es lo peligroso. Una oveja, un pequeño, hace lo que ve. Y al hablar del infierno de fuego, el Señor está advirtiendo del fin de aquellos que por causa de su pecado, los inmaduros espiritualmente tengan tropiezo para llegar a Yeshua, que es la salvación. Lo peligroso de esto es porque estás evitando que estos pequeños adquieran la salvación. ¿Sí? Dice el verso 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. ¿Sí? Ok, el requisito para que una ofrenda sea agradable al Padre, lo vimos en el estudio especial, tiene que ver con sal. Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofreceréis sal. Porque tu mejor ofrenda es entonces tu obediencia. Pues si es así como el Señor te sazona, porque si no tienes sal, no sirves como ofrenda. Tú no puedes ofrendarte en tu vida, en cuerpo y alma, al Padre, si no estás sazonado. ¿Y qué es lo que te sazona como ofrenda? La palabra de Dios. Sí, sí. Si no estás sazonado, no eres acepto en el altar. No nos podemos engañar. O sea, más allá de las palabras suaves, sutiles, o sea, es importante, sí, cuando sea posible hacerlo, claro que sí. Hay que utilizar la palabra suave, es muy importante eso. Pero hay ocasiones en que Yeshua mismo enseñó que hay ocasiones en que hay que zarandear a la persona. Hay que zarandearle, hacerla reaccionar y decirle, estás equivocándote, no te desvíes. Y en ese momento es cuando tienes que recordar
que tu verdadera sazón es la palabra de Dios en tu vida. No nos equivoquemos, no es algo, no es para que andemos considerando que todo el tiempo tenemos que andar con fantasías y con alegorías con relación a sazonar nuestra vida. No. Hay que poner los pies en la tierra. La palabra de Dios es práctica y es fundamental aprender a practicarla entre nosotros mismos. Que el sacrificio de tu vida permanezca siempre delante del Padre. Habiendo entendido entonces que la paz que tú tengas con tu prójimo es como la sal que sazona entre los hijos de Dios. ¿Ok? Bendito Rey, gracias Señor por este tiempo de estudio, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de detenernos a pensar acerca de lo que Yeshua nos enseña en sus palabras, en toda su disertación y la profundidad y grandeza de cada palabra y de cada obra que Él hizo, Señor. Gracias porque a través de su testimonio, a través de la enseñanza que tenemos plasmado en las Escrituras, nosotros tenemos una gran referencia para cómo conducirnos, Señor, para cómo comprender en términos concretos, reales y muy aterrizados, cómo es que tendríamos que ser discípulos, Señor. Perdónanos si durante mucho tiempo hemos considerado que estamos haciendo las cosas bien, cuando realmente no es así. Cuando realmente nos hemos estacionado en una religiosidad que no nos ha permitido avanzar en nuestra fe, Señor. Perdona nuestra incredulidad, como aquel padre de aquel joven endemoniado que reconoció y dijo: Señor, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Hoy, Señor, también te pedimos lo mismo. Todos en un sentido, todos, absolutamente, sin excepción, todos tenemos un grado de incredulidad que tiene que ser superado, sanado, subsanado. Pero necesitamos de ti, Señor. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Así es de que te rogamos y te clamamos que nos ayudes, Señor. Que ayudes a nuestra incredulidad. Que ayudes a la incredulidad de nuestros hermanos en la fe, donde quiera que se encuentren. Todos aquellos que están buscando seguirte, que creen en ti, Señor, pero que aún todavía están confundidos o que están estacionados o que aún no han entendido o comprendido que su fe jamás debe ser estática. Te rogamos, Señor, que nos permitas como pueblo continuar avanzando. No importa que unos más adelante y otros más atrás, eso no importa, pero que a final de cuentas todos tengamos un paso adelante cada día en nuestra vida, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias por toda tu bendición y por este Shabbat. Amén.